Un saludo muy caluroso y con mucho amor. Soy Javier López desde Colombia. Para todo aquel que esté viendo este video en cualquier lugar del mundo, quiero compartir unas reflexiones que tengo en mi corazón y espero que traigan vida, traigan identificación, consolación, qué sé yo. Y espero que toque lo profundo de sus corazones. Pueden retener lo que ustedes consideren que sea bueno para ustedes o desechar lo que no. Hace unos días, en una terapia de rehabilitación cognitiva que estaba llevando en mi sistema de salud social en mi país, debido a que he tenido que tener terapia psicológica, la cual agradezco mucho y es importante y es una herramienta que me ha servido mucho en una etapa que estoy atravesando en mi vida. No es malo el ser vulnerables y el solicitar ayuda. Y estoy muy agradecido por lo que la psicología ha hecho con las herramientas que me ha dado. Entonces, como escritor, como creativo, en esa terapia, en ese momento que entré, la terapeuta, la persona que hizo el ejercicio, eh, hizo un ejercicio para el cual yo no sabía de qué se trataba, muy interesante, para desarrollar nuevamente esa parte creativa que en mí se había como bloqueado. Entonces el ejercicio que ella me solicitó sin saberlo fue que con una determinada vocal ella me solicitaba que pensara en 5 palabras y luego de pensar en ellas empezara a escribir una historia de determinados renglones. Lo que yo no sabía era que luego ella me pedía con otra vocal pensar otras 5 palabras y seguir esa historia aumentando los renglones. Entonces el ejercicio fue bastante interesante porque fue ir creando una historia totalmente distinto a lo que a veces uno, a veces como escritor hace, que va pensando los personajes, que va desarrollando una línea argumental y se va preparando, por así decirlo, aunque la creatividad tiene eso, que van surgiendo cosas, pero generalmente uno estructura en una historia, ¿no? De esa manera como tan espontáneamente. Y al final que terminó la sesión, yo leí la historia nuevamente y creo que se creó como una especie de parábola, una reflexión, que en el mundo actual en el que estamos me impactó porque habló a mi corazón de lo importante que es establecer o conocer o tener certeza de cuál es nuestra identidad, cuál es mi identidad. No corregí la ortografía, no la registraban derechos de autor, no sé si será la base para una historia, una fábula, qué sé yo. Pero quise compartir este ejercicio y espero que hable a sus corazones o lo que ustedes quieran retener. Voy a empezar haciendo el ejercicio leyéndola tal cual como es el ejercicio, con las vocales que me dijeron, con las palabras que pensé. Y después de terminar de leerlo así, lo leeré de corrido. Entonces no tiene título, no le he puesto título. Pero entonces comenzó con la letra A. Y las 5 palabras primeras que pensé con la letra A fueron animal, abeja, abismo, abdomen, altura. Y aquí está el primer párrafo con esas palabras. En el cañón de una zona montañosa que posee una geografía con montes de gran altura, una abeja moribunda se arrastraba sobre su abdomen para llegar al borde de una gran montaña. Allí, con su último suspiro, el animal saltó al abismo hacia su libertad. Luego vienen las 5 palabras con la vocal E. Esfera, elefante, estudioso, encorvado, espectacular.
Y aquí sigue el otro párrafo. Cuando ella saltó, recobró su vida. Sus alas comenzaron a aletear para planear. Entonces comenzó a transformarse en un ave espectacular. Al final del abismo se encontraba inmerso en una esfera un elefante que era un científico estudioso de la magia que envolvía al mundo sobrenatural. Levantó sus ojos y quedó anonadado ante el despliegue de aquella transformación maravillosa. Luego vienen las 5 palabras con la vocal I. Ilusión, intrínseco, imaginación, intenso, icónico. Pensó que esto era una ilusión que hacía parte de su imaginación. Quizás era un sueño intenso que era el resultado de su deseo intrínseco de libertad, pues llevaba años encerrado en la prisión de sus frustraciones. No obstante, pensó que este era un momento icónico para atesorar en su corazón. Ahora vienen las 5 palabras con la letra O, vocal O. Olfato, ostracismo, ostentoso, olor, ontología. El elefante acudió a sus sentidos. Si este no era un sueño, debía comprobar mediante lo físico que era real. Levantó su trompa, la cual poseía un gran olfato. Entonces pudo percibir el olor intenso que la fragancia de aquella ave espectacular despedía. El baile que las alas exponían era algo ostentoso. Parecía un príncipe de las aves gloriosas, y el científico comprendió que la majestuosidad era la verdadera ontología de toda la creación. Y finalmente, las 5 palabras con la vocal U son uva, unión, ubicar, uniforme, utopía. La gran ave descendió hasta él y el resplandor de su gloria lo envolvió. Casi tuvo que cerrar por completo sus ojos para que la luz intensa no lo encegueciera. Con una de sus alas, el ave le extendió un jugoso racimo de uvas y con la otra ala comenzó a exprimir los frutos, saliendo un elixir exquisito. «Bebe», le dijo, pero él no se sentía digno de tomar tan uniforme vino. Le ofrecieron tan uniforme vino. Le parecía una utopía que siendo tan oscuro, le ofrecieran estar en unión con la vida. El ave le afirmó: «Es tiempo de comenzarte a ubicar en tu verdadera identidad». Y bueno, para que se den cuenta, aquí está el ejercicio, no corregí. Así está el ejercicio tal cual, como iba surgiendo. Bastante interesante, pero como les dije, luego me tomé la tarea de leerlo nuevamente. Hoy lo vuelvo a leer, eso ya pasó hace varios días, semanas, pero desde ese momento me dejó impactado como en esos momentos en donde pensamos en que todo está bloqueado en nuestra vida, esos momentos, esas ayudas, herramientas, esa bendición de tener personas que con un ejercicio como estos nos puede llevar a crear una historia sin estarla pensando. Y luego de leerla, aunque parece fantasiosa, es como una fábula, tiene algo sobre la identidad. Y ahora voy a hacer el ejercicio de leerla de corrido. Todos los párrafos. Dice así, nuevamente. En el cañón de una zona montañosa que posee una geografía con montes de gran altura, una abeja moribunda se arrastraba sobre su abdomen para llegar al borde de una gran montaña. Allí, con su último suspiro, el animal saltó al abismo hacia su libertad. Cuando ella saltó, recobró su vida. Sus alas comenzaron a aletear para planear. Entonces comenzó a transformarse en un ave espectacular. Al final del abismo se encontraba inmerso en una esfera un elefante que era un científico estudioso de la magia que envolvía al mundo sobrenatural. Levantó sus ojos y quedó anonadado ante el despliegue de aquella transformación maravillosa.
Pensó que esto era una ilusión que hacía parte de su imaginación. Quizás era un sueño intenso, que era el resultado de su deseo intrínseco de libertad, pues llevaba años encerrado en la prisión de sus frustraciones. No obstante, pensó que este era un momento icónico para atesorar en su corazón. El elefante acudió a sus sentidos. Si este no era un sueño, debía comprobar mediante lo físico que era real. Levantó su trompa, la cual poseía un gran olfato. Entonces pudo percibir el olor intenso que la fragancia de aquella ave espectacular despedía. El baile que las alas exponían era algo ostentoso. Parecía el príncipe de las aves gloriosas, y el científico comprendió que la majestuosidad era la verdadera ontología de toda la creación. La gran ave descendió hasta él y el resplandor de su gloria lo envolvió. Casi tuvo que cerrar por completo sus ojos para que la luz intensa no lo encegueciera. Con una de sus alas, el ave le extendió un jugoso racimo de uvas y con la otra ala comenzó a exprimir las frutas, saliendo un elixir exquisito. «Bebe», le dijo, pero él no se sentía digno de tomar tan uniforme vino. Le parecía una utopía que, siendo tan oscuro, le ofrecieran estar en unión con la vida. El ave le afirmó: «Es tiempo de comenzarte a ubicar en tu verdadera identidad». Esta última frase me impactó mucho. Es tiempo de comenzarte a ubicar en tu verdadera identidad. Leyéndola ahorita de nuevo me doy cuenta que, claro, como no hay corrección de estilo ortográfica, fue espontáneo. Hay muchas palabras, o como ellos estaban ayudándome en este ejercicio para nuevamente tener más riqueza en el vocabulario, pues muchas veces escuché la palabra era, pero al final me di cuenta que en el último párrafo estuvo la gracia de que pude fluir un poco más. Pero como les decía, yo no lo estaba preparando ni nada, fue fluyendo. Y hace unos días yo iba caminando, saqué a mi perrito, al perrito que tenemos acá, a dar su paseo matutino, su paseo de las mañanas cuando estoy libre, cuando no estoy en el trabajo. Y me gusta llevarlo a una zona donde hay bastante naturaleza, una zona verde. Y muchas veces esa zona, a las horas que lo llevo, está sola, entonces me gusta porque voy meditando, voy pensando, voy disfrutando ese momento del perrito jugando, encontrándose con otros perros o solo corriendo por el pasto. Y en determinado momento algo me llevó a un árbol, algo en mi corazón me llevó a ver un árbol que estaba ahí, un arbolito que tenía muchos frutos rojos, muchas ramas, y en las ramas, en varias de las ramas había grupos de los frutos de ese árbol que eran rojos, un rojo muy hermoso, pero entonces era por agrupaciones. Unas ramas tenían más frutos, otras menos, pero eran agrupados. Y empecé a pensar en familias, en naciones, en que siempre una sociedad sana se edifica en el entorno, en el calor de la familia. Hoy es 31 de diciembre del 2025, aquí en Colombia, en Latinoamérica, está terminándose el calendario, ¿sí? El año, la época aquí conforme a nuestra latitud. Mañana comienza un nuevo año. Siempre que comienza un nuevo año, un nuevo ciclo, una nueva etapa en nuestra vida, tenemos expectativas y queremos compartir con familia. De hecho, ahorita compartimos en un momento al cuarto de mi hijo, estábamos compartiendo una cena con nuestra familia, con mi esposa, con mi madre. Y siempre estamos en esa unión de hogar y eso nos da identidad. Entonces ese árbol me llevó a ver, Dios me llevó a ver la unidad de las familias, naciones, por grupos, pero todo era uniforme. Y en esos momentos vino a mi mente, en ese momento viendo ese árbol, me quedé ahí pensando porque Dios tiene una multiforme sabiduría, una multiforme gracia para hablarnos de diferentes maneras. Aunque la escritura dice que ahora nos ha hablado por medio del Hijo, de Jesús, pero que desde que empezó la creación, por medio de las cosas creadas, de todas las cosas,
Él nos habla. Entonces en ese momento me acordé de un pasaje del Nuevo Testamento del libro de los Hechos, eh, Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo, un judío que era un judío de una de las que estaba, que fue educado, edificado, criado en una de las sectas religiosas más dogmáticas, más duras, más disciplinadas, que seguían a rajatabla lo que nosotros conocemos en nuestras Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, o en las Biblias actuales. El Antiguo Testamento es conocido, o más bien conocido, en la comunidad judía, ¿cierto? Como la Torá, ¿sí? Como la ley, porque los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o Torá fueron los libros o la ley que Dios le entregó a Moisés. Allí está implícita la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Entonces el apóstol Pablo era un fariseo. Él decía, yo era fariseo de fariseos. O sea que este era un hombre que cumplía a cabalidad las leyes de la Torá, las leyes del Antiguo Testamento. Pero él ya en ese momento ha conocido a Jesús, ha sido encontrado por Jesús, ha sido transformado, y él le está predicando a los gentiles. Para que ustedes entiendan el contexto histórico de ese momento, un judío, por su tradición religiosa, por su fe, por su tradición geopolítica también, social, por las tradiciones de su pueblo y por seguir las leyes del Antiguo Testamento o las antiguas escrituras, las leyes de Dios de ese momento que ellos interpretaban como las leyes de Dios, pues ellos no era bien visto que ellos se juntaran con gentiles, es decir, con personas de otras naciones que no fueran judíos o israelitas, para que entendamos. Pero en esos momentos ya Pablo ha sido transformado y Dios, como tiene un buen sentido del humor, él lo envió a predicar esa buena noticia, el evangelio, lo que significa evangelio, a los gentiles, a las personas de otras naciones. Entonces él se encuentra en esos momentos en Atenas, en una ciudad que era una metrópoli, que eran como los griegos de ese momento, la mayoría de todos eran politeístas, o sea, tenía una cantidad de dioses. Y lo que encontramos en ese capítulo es que él está en un lugar, en el Areópago, en la parte central, como en la plaza, mejor dicho, de Atenas, ese lugar donde se concentraba mucha gente y en donde había templos y muchas esculturas de dioses. Y él curiosamente se encuentra que una de esas esculturas, dice, los griegos la pusieron ahí, dice, aquí como ellos adoraban a todo tipo de dioses, entonces dice, al Dios no conocido. Entonces Pablo utiliza y se da cuenta cómo Dios está obrando en estas personas también, sin que ellos lo sepan, y él mismo le dice, ese es el Dios que yo predico, el que ustedes dicen al Dios no conocido, pero ahora lo van a conocer más personalmente. Y en ese capítulo 17 él dice, de una sola sangre, él hizo todo el linaje de la tierra. ¿Y esa sangre de quién es? De Jesús. Jesús, que unos años atrás había sido crucificado, como ya sabemos la historia. Había sido crucificado como un delincuente, aunque no lo era. Entonces él está diciendo, tenemos todos un mismo ADN. Y él mismo dice, y en él vivimos y somos y nos movemos todos, toda la humanidad. Esto es impactante porque esta era una persona que venía de una tradición en donde los judíos, especialmente los fariseos, consideraban que únicamente el pueblo reconocido de Dios, o el pueblo favorecido, los escogidos por Dios, era el pueblo judío, los israelitas. Pero cuando Jesús vino en su época, hace 2000 años, con ese mensaje tan revolucionario, tan impactante, tan profundo y tan distinto a lo que los maestros de la ley religiosa de ese tiempo impartían a sus discípulos, que era una religión ya muerta y una religión que se basaba más bien en el desempeño, ¿cierto? En los resultados, en hacer cosas para que Dios me aceptara, para yo poder llegar a donde está ese Dios que nos imaginamos que es inalcanzable. Pues fue sorprendente que llegara un hombre que dijera, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho carne, ahora bajo ustedes. No se trata de que ustedes suban, porque nunca lo lograrán, sino que Dios en su amor y su misericordia viene, toma un cuerpo en su Hijo y a través del Espíritu Santo, ¿sí?
Jesús dice, ahora vengo a compartirles cómo es la relación de amor que yo comparto con mi Padre, porque yo estoy cara a cara con Él desde la eternidad y por la eternidad y ahora en un cuerpo humano, en su humanidad caída, oscura, enceguecida por el pecado, por el dolor, por la tristeza, por la frustración, por la alienación. Tienen un velo y han perdido la imagen de quién es su Padre verdadero. Entonces Pablo está diciendo, yo les vengo a decir que ahora todos, y esto es sorprendente porque lo está diciendo un judío que era separatista, por decirlo así, para que entendamos contemporáneamente qué sería un fariseo, pues una persona separatista que dice, estos están aquí, estos están allá, excluyentes, ¿sí? Entonces aquí somos los elegidos de Dios, allá están los que son desechados, ¿por qué no? Y puede pasar en este tiempo. Yo como cristiano, como seguidor de Jesús, fui educado durante mucho tiempo en algunas instituciones en ese sentido, en que Jesús únicamente está, o Dios solamente está en aquellos que creen en Jesús o confiesan su nombre y lo reciben por fe. Eso es lo que se entiende como recibir o la fe o la conversión, y que el resto del mundo está fuera, estaba separado de Dios, o que yo estaba separado antes de que reconociera a Jesús. Pero en estos últimos tiempos, en este último año, y debido a todo esto que me llevó a tener que buscar herramientas, a llegar a herramientas como la psicología y también la ayuda espiritual, porque tengo a una amiga de un ministerio maravilloso de gracia que me ha ayudado en este tiempo complementando el área psicológica. La psicología me la da mi seguridad social, pero esta gran amiga que he encontrado en el camino por la providencia de Dios también me ha ido acompañando. Y los miembros que están vinculados a este ministerio no tienen títulos ni nada, pero son hijos e hijas de Dios, personas maravillosas que también vienen de ser quebradas, como estamos mucho en la parte mental, psicológica. Y el mundo actual, si lo vemos, está así. La mente es la que está causando, o los problemas de salud mental son los que están causando más dolencias en la humanidad actual, más ansiedad, más frustración, más temor, más inconformidad, más dudas sobre el futuro, qué pasará, qué sucederá con la economía, con la política, con esto, con lo otro. Y eso ha generado una enfermedad a nivel mundial que empieza a somatizarse y que no se tocan estos temas porque se vuelven tabú, incluso en el cristianismo contemporáneo, o sobre todo el cristianismo que es institucionalizado, que está en las instituciones. Y ojo, con esto no estoy criticando, ni juzgando, ni condenando ningún tipo de institución, pero desafortunadamente cuando la fe se convierte en una religión, en un sistema de normas, de leyes establecidas por hombres, incluso tomando la palabra de Dios, tomando las escrituras o lo que Jesús dijo, o la imagen de Dios, para basar esas organizaciones, caemos en sistemas que realmente no nos permiten disfrutar a plenitud la vida que ya tenemos en Jesús. Y Pablo es un ejemplo porque él venía de una institución como lo eran los fariseos, ¿sí? En donde eran dogmáticos, en donde seguían un sistema de normas, de reglas, en donde malinterpretaron en cierta malinterpretaron las escrituras, ¿cierto? Y crearon sistemas que lo que hacía era generar personas o discípulos con una opresión. Y al igual que muchos sistemas en el mundo actual también, porque podemos traer eso a nuestra época, en donde el sistema del mundo actual nos lleva a pensar en que si no somos productivos, en que si no hacemos o dejamos de hacer, eso es lo que nos da valía, ¿cierto? El hacer más que el ser. Entonces nos sentimos frustrados, creemos que no encajamos en la sociedad porque no tenemos X o Y logros, éxitos, productividad, prosperidad. Y ojo con esto, no estoy hablando en contra del materialismo, de lo material, porque Dios precisamente nos dio un cuerpo, nos dio espíritu, alma y cuerpo, nos dio una familia para tener un hogar, nos dio un trabajo para poder prosperar, para tener hogar, para tener beneficios, para tener la luz que tenemos. No estoy en contra de esas cosas, porque también lo triste de la religiosidad o de los sistemas es que nos llevan a un extremo en donde pensamos que lo espiritual
está allá y no puede estar en este mundo material. Al contrario, cuando vemos que Jesús se hizo carne, que Dios se hizo carne, es Dios demostrándonos en que Él toda la creación la hizo con un propósito. Porque entonces empezamos a desechar lo material. Con lo material estoy diciendo con lo que vemos, con la creación, con la naturaleza, con nuestros cuerpos, con nuestros hogares, con todo esto. Todo está unido en Dios. ¿Sí? Y Él dice cuando terminó la creación el séptimo día que todas las cosas las hizo y eran buenas. ¿Sí? Todos los animales que nos dio, las plantas que florecen de la tierra para el alimento, ¿cierto? El agua, la lluvia, todo, todo, ¿sí? Entonces, el dogmatismo, la religiosidad, los ismos, las ideologías, y vuelvo y digo, no estoy atacando una en específico, muchas tienen cosas buenas, con buenas intenciones, en donde a veces no nos damos cuenta que en muchas de esas aplicaciones de las ideologías, de la religión, de X o Y, muchas de ellas, en el buen sentido de la palabra, están manifestando el amor paternal y el interés que Dios tiene por nuestro beneficio, por nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando deseamos los derechos humanos, ¿sí? Cuando deseamos que todos tengamos los mismos derechos, bienestar, se está manifestando la paternidad del amor de Dios, porque en Él y para Él y por Él todos somos iguales, y punto, aunque no parezca. Entonces, en esa época, los judíos pensaban que ellos eran el único pueblo escogido de Dios. Y yo les digo, por mi experiencia en el cristianismo contemporáneo, no era así en los primeros 500 años de la iglesia. No era así en los primeros 500 años de los primeros discípulos y las primeras comunidades que seguían a Jesús, que creyeron en Jesús. Porque hace 2000 años la creación fue regenerada, fue restaurada, sufrió un impacto en la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. La creación fue recreada, fue nacida de nueva todo el cosmos. Todas las cosas fueron restauradas, dicen las escrituras, por Dios en lo que hizo su Hijo Jesucristo. Toda la humanidad, tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo, tanto de los antiguos antes de que viniera Jesús, como de ahí en adelante hasta el último que haya cuando Jesús vuelva y se manifieste nuevamente y lo veamos todos, porque la Escritura dice que todo ojo lo verá. Eso es algo que va a pasar, no sé cómo es, pero el propósito de Dios es que todo le veamos para que todos seamos transformados a su imagen. Entonces todo fue restaurado ahí. Durante los primeros 500 años de la iglesia, o lo que se conoce como iglesia, que es un cuerpo, es el cuerpo de creyentes, es la humanidad siendo nuevamente entretejida en Jesús, dentro de Dios. Los primeros discípulos, las primeras comunidades no tenían esa noción de un Dios vengativo, de un Dios airado, de un Dios enojado, de un Dios aislado que nos creó, se fue y nos dejó con nuestro problema, y que luego Jesús vino como en un momento de la historia a calmar la ira de un Dios que estaba enojado con nosotros porque fallamos, porque no obedecimos sus leyes, y que ahora está enojado con nosotros y busca en cualquier momento determinado, como si tuviera un librito, buscando anotar cada error que cometamos para en nuestro determinado momento juzgarnos, condenarnos y dejarnos separados en inanición, dejarnos sin una identidad, destrozados, dolidos, en oscuridad y con todo lo que el dolor y el trauma del rechazo nos pueda generar. No, Dios es Padre. Dios es un Padre amoroso que desea que todos sus hijos retornen a su diseño original. Y eso es lo que hizo en Jesús. Y las mismas escrituras dicen que antes de la fundación del mundo, Él ya escogió a todos para que fuéramos hechos a su imagen y semejanza. Eso puede sonar duro para muchos de mis hermanos cristianos creyentes, que todavía puede que estén enraizados en ese dogmatismo y en esa mala teología en donde creemos que solamente Jesús o el Espíritu de Cristo está únicamente en los cristianos. La única diferencia entre creyentes y no creyentes es una. El creyente ya ha despertado por la gracia de Dios, por haber escuchado el Evangelio, las buenas noticias,
a lo que ya es y que ya era antes de la fundación del mundo, antes de ser puesto en el vientre de su madre, antes de nacer, a lo que ya era en Jesús, un hijo hecho a la imagen de Dios. Y la diferencia es que el no creyente no ha despertado en eso. Por eso la importancia de compartir esas buenas nuevas. No para que la gente se salve, como creemos, pero la palabra salvación va mucho más allá de que alguien haga una oración, una confesión y entre a un grupo, porque en lo que nos educaron mucho a los cristianos evangélicos es tratar de traer gente que supuestamente está fuera de la ecuación para que entre a un grupo. No, es para que despierte a lo que ya es, en lo que ya está incluida. Yo tenía esa noción siempre de que iba a salvar a aquellos a que les predicara y entraran al club. ¿Sí? Entonces siempre había esa exclusividad. Este está por fuera. Porque el cristianismo occidental, en donde nosotros fuimos educados, no en el que fue edificada la iglesia en Oriente, ¿sí? Los cristianos orientales de esa época y los que todavía conservan la tradición de la iglesia durante los primeros 500 años, su noción era distinta porque ellos no tenían la noción de separación, de que estábamos separados de Dios. Esa noción entró por el neoplatonismo, o la filosofía griega, que tiene la noción de separación porque la filosofía griega o los griegos antiguos veían a las deidades, ellos tenían deidad, o veían a Dios o lo que era divino como que no se podía juntar con lo material, porque ya dejaba de ser divino. Entonces ellos tenían ese concepto de que la divinidad y lo material, la divinidad está aquí, lo material acá. Entonces de ahí surgió el concepto errado de cielo e infierno. Pero si vamos a ver, toda la creación está en Jesús, es una, no hay separación de Dios. Y esto de pronto puede ser un boom, o puede que ya muchos de los que estén viendo este video lo sepan, sean creyentes o no, primordialmente si son creyentes, son cristianos, educados en esa teología contemporánea que les digo, de esa noción de separación, pues les va a chocar y va a decir, ¿cómo así? O sea, entonces no hay separación, entonces ¿qué pasa con los que hacen más maldad, bondad? Bueno, después en otro video se podrá explicar. Pero leyendo esta historia, vemos que este elefante que buscaba ya los misterios de lo sobrenatural, como sucede con las religiones, con muchos que en nuestro ámbito espiritual buscamos esos misterios, no se sentía digno cuando esta abejita, y yo no sé, yo lo empecé a leer, que parece Jesús que viene, y Jesús, por decirlo así, Dios se hizo como uno de nosotros, un Dios sobrenatural, grande, maravilloso, se hace como uno de nosotros. Claro, es esa noción de se hizo más pequeño, dice que Él se hizo pobre para que fuéramos ricos en el sentido de recibir toda su riqueza espiritual, para recibir todo lo que el Padre le ha dado a Él y nos quiere dar a nosotros, ¿sí? Y esta abejita está agonizando, es lo que como veía yo no sabía, yo no estaba haciendo una historia similar a la de Jesús, pero cuando empiezo a ver esta abejita que está agonizando, y dice que salta ese vacío, eh, en su oscuridad, salta ese vacío, ¿cierto? Porque ahí sabrá que es libre, que va a ser libre. Salta a la oscuridad, que entendí yo y que he entendido yo en el Evangelio. Es que Jesús descendió, ¿sí? Descendió y cruzó todas las galaxias, todos los mundos, como he escuchado a un teólogo muy hermoso, Baxter Kruger, que tiene un libro Across the Worlds, Across All Worlds, o sea, descendió de todos los mundos, descendió desde lo alto donde está su trono, ¿sí? A la oscuridad de nosotros en nuestra carne, en nuestro propio ser, tomando un cuerpo humano, entró a esa oscuridad. El pecado en la Biblia no es tanto enfatizarse en las malas acciones, sino el velo en donde no vemos claramente quién es Dios, quién es nuestro Padre y quiénes somos realmente, cuál es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que Jesús vino a librarnos, de ese velo del pecado, del que no nos deja ver que ya somos hijos de Dios, que somos amados, que somos aceptos. Entonces vi esa abejita descendiendo hacia abismo y abajo estaba ese elefante, ese científico buscando lo sobrenatural. Y cuando esta abejita baja, se transforma en esa gran ave y vi yo lo que sucedió. Jesús murió en ese cuerpo humano de esa vieja naturaleza, fue sepultado en ese cuerpo, pero no vio la corrupción, sino resucitó en un cuerpo más glorioso, donde ya la muerte no tiene poder sobre él, ni sobre nada, ni sobre la humanidad, porque ya toda la humanidad
Su viejo hombre murió en Cristo, nuestro viejo hombre, ese viejo hombre caído, que no podía ver que éramos hijos de Dios. Y ahora en Jesús resucitamos. Somos una nueva creación. Somos, aunque a veces nuestra vida, nuestra situación actual, aunque muramos físicamente, ya ontológicamente para nuestro ser, eso fue realidad para toda la humanidad. Resucitamos en Jesús. Jesús abrazó a toda la humanidad y la subió. Dice que al final ascendió en las nubes de nuevo a donde estaba Él con el Padre, ya en un cuerpo humano. Porque Jesús seguirá siendo Dios hombre, humano. Y ahora en nuestra encarnado en nosotros, Jesús sigue su encarnación en nosotros. Él allá con su cuerpo, pero también en su espíritu en nosotros. Es algo tremendo. Entonces dice que baja donde está ese elefante y cuando está ave le da el vino, porque ahí vi la vida en la palabra de Dios, en las escrituras la vida es el vino, la vida de Dios, se la dan gratuitamente porque la salvación es gratis. Dice que este elefante, este científico, esa imagen de ese científico en ese elefante, no se creía digno. Esa es nuestra oscuridad, ese es el pecado. No es tanto las malas acciones. Esa oscuridad es la que produce nuestras malas acciones. Pero eso no significa que esa sea la realidad de tu ser y mi ser. Tu ser y mi ser es que ya somos hijos de Dios. Aunque no lo creamos, no lo sepamos, no lo veamos. Y dice que ese elefante le costaba creer que ya estaba unido a la vida. La Biblia dice la realidad es que estamos ya unidos en Cristo. Todos, todos, todos. Y me impacta que el ave le dice, es hora de que ya empieces a cambiar. Ese es el arrepentimiento que Jesús predicó, arrepentidos, y lo que predicaban los primeros discípulos. El arrepentimiento no es tanto cambiar de forma de ser, dejar de hacer lo malo para lo bueno. No, eso no nos transforma. El arrepentimiento es despertar, y arrepentimiento, la verdadera palabra original en las escrituras originales del Nuevo Testamento en griego, es cambio de mente, o más que todo, vuelve a la mente de Dios. Vuelve a conectarte con la mente de tu Padre y de mi Padre, es nuestro Padre, con la mente de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu, en Jesús, porque eso Jesús dice, yo soy el único camino al Padre, el que te puedo mostrar quién es tu Padre realmente. ¿Sí? Vuelve y conéctate con la mente de quien te creó, para que seas uno con Él y uno conmigo, dice Jesús, en el Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios habitando en este es el verdadero templo. Ya los templos de edificios de ladrillos, ya los templos de edificaciones no eran necesarios. Ya el templo de Jerusalén, el segundo templo, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Dios dando la manifestación de que el verdadero templo éramos nosotros, la humanidad. Redimida, el verdadero templo donde Él quiere habitar y tener una relación con nosotros para que todos podamos tener una relación de amor unánimes en Él y con Él. ¿Sí? Entonces, esa es la obra total de Jesús en la cruz. Dios diciendo, ya estamos en Él. Somos uno con Él, en Jesús. Pero este elefante no se creía digno. Y esa es la mentira del enemigo, del maligno y de la mentalidad caída que ya fue crucificada, pero que no creemos que fue crucificada. Queremos volverla a traer a memoria. Dios dice, yo no tengo nada que ver ya con el viejo hombre. Si tú lo quieres traer a memoria y permanecer en ese infierno, eso sí es la verdadera noción del infierno. Pero ahora ya yo te conozco como uno que está en mi Hijo Jesús, es lo que dice Dios el Padre, para que me conozcas en el Espíritu, ¿cierto? Entonces el ave le dice, ya es tiempo de que comiences a ubicarte en tu verdadera identidad. Eso es lo que Dios quiere traer hoy para los que están celebrando un nuevo año, ¿no? Quizás los que estén escuchando esto sean de otras culturas que digan, no, yo no estoy en mi nuevo año, pero quizás es una nueva etapa de tu vida. Quise traer esta reflexión y de pronto habrá muchos de mis hermanos cristianos que están diciendo, ¿cómo así? Entonces está queriendo decir que los que hacen el mal, que no, los que no han confesado a Jesús, están en Jesús. Sí, suena impactante. Después, si hay otro video y lo compartiré, si Dios me guía a eso, porque he estado investigando y viendo a través de otros teólogos que están siendo reformados en este tiempo, volviendo a la noción de la iglesia primitiva. Como les digo, durante los primeros 500 años, la iglesia conservó ese evangelio sin que se corrompiera. Pero
los primeros discípulos de Cristo y la primera iglesia primitiva durante los primeros 500 años conocía una doctrina maravillosa, ¿sí? Que era la apocatastasis, que significa la restauración de todas las cosas. El propósito final de Dios en Jesús es que todas las cosas al final de todas las eras de la tierra y por la eternidad, no se sabe cuánto dure esto para cada ser humano, es que todos sean restaurados a su imagen de hijos de Dios. Puede sonar difícil y duro, pero es algo cierto. Y quería compartirles ya para finalizar unas escrituras maravillosas aquí en la misma Biblia. Espero que Dios hable a sus corazones con estos textos. Y si hoy tú no tienes esa identidad definida, estás pasando por situaciones difíciles, problemas de salud mental, baja autoestima, de cualquier índole, o te sientes rechazado o crees que no eres digno del amor de Dios ni de las personas, seas creyente o no, lo creas o no, lo sepas o no, espero que Dios en su misericordia hable a tu corazón y te vuelva a esa identidad y te ayude a ubicarte en tu verdadera identidad. Comparto primero Colosenses. Esto está en Nueva Traducción Viviente, es una de las traducciones de la Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 19 en adelante. Pues a Dios en toda su plenitud, esto quiere decir Dios el Padre, a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, Jesucristo, su Hijo, quien también es Dios. Vuelvo y repito, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió, mira, está en pasado, ya fue hecho, reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, ya es un hecho, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Pero mira por qué Pablo dice que estábamos lejos de Dios. No porque estuviéramos separados realmente en nuestro ser de Él, sino por nuestra mente. Mira lo que dice Pablo. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, o sea, nos trasladó a donde pertenecemos, no que estuviéramos lejos de ahí, sino que por nuestra ceguera no la veíamos. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces tú me dirás, ¿cómo así? Entonces no estábamos separados de Dios. Mira, te digo unos versículos antes, mira esto. Ese mismo Colosenses 1, versículo 15, mira, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen del Padre. La imagen visible, ¿por qué? Porque Él se hizo carne. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas. El Hijo de Dios no fue creado, es Dios mismo. Es una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es el único que se hizo hombre para que Dios pudiera ser manifiesto a nosotros en nuestra propia humanidad. Dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. ¿Sí ves? Por medio de Él, Dios creó lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mira esto, y mantiene unida toda la creación. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que en Jesús Él crearía todas las cosas y dice, y mantiene unidas todas las cosas. O sea, antes de que nacieras tú y yo, ya eso había sido una realidad y toda la creación está unida en Él, porque Él es Dios. Él es el que contiene dentro de sí mismo, es algo difícil de explicar, a toda la creación. Todo ser humano, toda criatura está unido a Él. Por eso la concepción de cielo e infierno como separación es falsa.
De hecho, el cielo y el infierno, si lo queremos ver como un lugar o un estado del alma, así lo ven unos, no quiero entrar en controversias, están dentro de Jesús. El mismo salmista David dice en el Salmo 139, si yo voy a los, ¿de dónde huiré de ti? ¿De dónde me apartaré de tu espíritu? Dice David, no lo puedo hacer. Dice, porque si subo al cielo, allí estás tú. Y si bajo al Hades o al Seol, porque en el hebreo antiguo, Seol era el lugar de los muertos, pero desafortunadamente se tradujo como infierno. Si algunos, porque les choca por su noción o tradición, lo quieren seguir traduciendo como infierno, pues David está diciendo, si bajo el mismo infierno, allí estás tú. Nada está aparte de Dios. Y en la iglesia primitiva, creo que fue Ireneo, no estoy seguro, uno de los padres de la iglesia primitiva, fue el que dijo que el infierno realmente era el amor de Dios mal recibido. ¿Sí? Es un fuego. Dios es reconocido como el fuego consumidor, no un fuego que viene a destruirnos, sino que un fuego que extingue o nos purifica de todo lo que es malo en nosotros, de todo lo que no es del amor de Dios, de todo lo que nos causa daño, en ese sentido el pecado. Dios nos ama, que no quema lo que no es de su amor para que fluya en nosotros lo que es de su amor. Eso es doloroso, claro, cuando somos probados por ese fuego, pero no es que Dios tenga un lugar donde quiere que las personas pasen eternamente con un castigo de tormento de conciencia eterna. Eso es una noción terrible. Y los primeros padres de la iglesia veían eso como una blasfemia. Si quieren, investiguen historia de la iglesia primitiva, no me lo estoy inventando. El concepto de infierno, como lo conocemos ahorita, fue impuesto muchos siglos después y tenía otros propósitos más oscuros. Pero aquí no entraré en este video a eso. No sé si de pronto en la descripción del video de YouTube dejaré links de personas que tratan este tema con más profundidad si lo quieren investigar más profundamente. Sí, puede que cuando todas las personas, cuando pasemos de esta dimensión o muramos físicamente, nos encontraremos todas con Jesús. Porque Jesús, dice la Escritura, cuando resucitó, tomó las llaves del Hades y de la muerte y se las quitó al enemigo nuestro que nos mantenía esclavizados en la muerte. Y todo ser humano se encontrará sí o sí con el Dios de amor. Y lo único que recibirá de Dios es amor. Entonces puede que sea que cuando te encuentres con Jesús, para ti sea el cielo, porque serás abrazado por ese amor que recibiste y seguirás recibiendo y será maravilloso. Como puede que te encuentres y ese amor signifique un fuego que queme porque no lo recibes aún o no lo quieres recibir. Eso no significa que no pueda haber salvación aún post-mortem. Y después entramos más en esos temas que son tan polémicos. Pero finalmente quería dejar otros pasajes aquí maravillosos, aún en el Antiguo Testamento, donde hablan que el propósito de Dios es restaurar al final todas las cosas. Y dice aquí esto tan maravilloso. Dice el Salmo 22, verso 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias, oiga esto, de las naciones adorarán delante de ti. Dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. La palabra regirá es traducida acá y suena duro. Dice la escritura que él regirá con vara de hierro, no es que nos vaya a coger con una vara, la vara es su palabra. O sea, ¿qué significa él? Él nos corregirá, nos transformará hasta que volvamos a ser como somos, hijos restaurados, aceptados, amados, hechos las obras más maravillosas. La mejor obra que Dios haya podido hacer eres tú y soy yo, es cada ser humano en Cristo. Entonces si ve aquí dice que su propósito es que todas las familias le adorarán. Y aquí cuando habla, yo cuando fui educado en esa mala teología, yo pensaba que aquí cuando dice todas las naciones le adorarán, en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses del Nuevo Testamento, hay una palabra que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algo importante, escuché de un teólogo que dice, el amor de Dios es incondicional. Creo que es algo así, el amor de Dios es incondicional. Su poder es irresistible y Él nunca se rinde. ¿Qué significa? Él nunca va a recibir una adoración hipócrita. Lo que Él menos quiere es la hipocresía.
Él detesta la hipocresía. Él no le gusta la hipocresía. Entonces yo entendía ese versículo que incluso los que no creyeran en él van a reconocerlo, lo adorarán y él los iba a echar al infierno. Qué cosa tan terrible. O sea, que él se esté regocijando con personas que creyeron en él, ¿cierto? Esa es la noción terrible y blasfema del infierno, de que a los que lo recibieron él está ya como en una fiesta y es padre, ¿no? Pero los otros de sus hijos, porque también son sus hijos, que no creyeron en él, que no confiaron, como cuando un hijo se va como de rebeldía de la casa, pero sigue siendo mi hijo. Entonces, aunque él está en una fiesta, está regocijándose de que otros se están quemando en un fuego ardiendo. Es algo realmente, cuando Dios me hizo recapacitar él mismo de esa noción tan terrible, yo decía, sí, sinceramente, uno que predica el amor, predicaba el amor a muchas personas, ese es un Dios bastante sádico y terrible. Era la imagen del dios Moloch, del falso dios Moloch del Antiguo Testamento, que era un dios de las culturas paganas, donde Dios les prohibió al pueblo de Israel que no fueran como los dioses, que no tomaran esos dioses de esa cultura. El dios Moloch era un dios en el que esa cultura, como ellos, para calmar la ira de ese dios, pues un dios falso, eran estatuas hechas de ese dios que las ponían y las calentaban hirviendo, y imagínense, y sacrificaban niños para saciar la ira de ese dios. Y esa fue la imagen y ha sido la imagen que durante mucho tiempo muchos cristianos y judíos de la época cuando llegó Jesús tenían de Dios. Y muchas personas que no eran seguidores de estas culturas o religiones o estas creencias se llevaban esa imagen de que Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, era como ese Dios Moloch. O sea, nosotros pensamos que Dios a sus hijos los va a quemar, cuando en el mismo libro de Jeremías, él mismo dice que él nunca pensó eso. Nunca se le pasó por la mente que se quemaran personas, que se torturaran personas. Vemos cómo Jesús mismo nos dice, vengan porque yo les vengo a mostrar que ustedes tienen una noción terrible de mi Padre. Entonces yo tenía en ese versículo que todos le iban a adorar y unos iban a ser echados a un lago, a un lugar, a quemarse eternamente, a sufrir por no confesar a Jesús o no confesar a Dios, y otros iban a estar en una fiesta. No sé cómo un padre puede hacer eso. Yo que soy padre y los que son padres, no sé si puedan hacer o piensen hacer eso con un hijo. Pero entendí que es que el propósito de Dios es que al final todos voluntariamente van a alinearse con su mente y le adorarán. La adoración es algo genuino, es algo gozoso, ¿ven? Y aquí hay otro pasaje hermosísimo del Antiguo Testamento, porque muchos dirán, pero es que estás hablando del Nuevo en el Antiguo. Pareciera que Dios, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado. No, lo que Jesús vino a decir, hasta en el Antiguo Testamento ustedes tenían una noción falsa de Dios, pero ya el Antiguo Testamento estaba hablando de mí, me estaba señalando a mí, porque yo soy el que les puedo mostrar quién es Dios, porque estoy cara a cara con Él. Mira lo que dice Isaías 40. Dice, y verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sí ves? Se manifestará la gloria de Jehová, y todo ser humano lo verá. Y es verdad, Jesucristo va a venir por segunda vez, pero no en esa noción que muchos tienen, y yo tenía esa noción, en esa teología escatológica. Escatología es el final de los tiempos, sí, que estudia el final de los tiempos. Entonces teníamos una noción, yo fui educado en esa noción, en de que la segunda venida del Señor es que Él va a venir a destruir a todos los que no piensan igual que los cristianos, o los que no confiamos, o los que confiamos en Jesús. Entonces, si ven esa noción de estigmatismo hacia otras personas que no piensan igual o no, esas otras personas sí pueden que estén en una oscuridad, como lo estuvimos mucho, pero lo que Dios quiere con todos es corregirnos. Entonces esa noción que muchos tienen de que Jesús va a venir y se va a vengar de los que están en contra del pueblo de Israel, del pueblo cristiano, cuando Pablo dijo, en Jesucristo ya no hay judío ni gentil nada. Él rompió el muro y destruyó ese muro de división entre los judíos y no judíos, y los hizo un solo pueblo. Sí, Jesús vino como judío, y gloria a Dios por el pueblo de Israel, porque fue el pueblo tomado para que las naciones vieran la luz, pero desafortunadamente ese pueblo se encegueció, muchos de ellos, no todos, en esa época, y dio una mala noción. Y ahorita pasa con el cristianismo, yo lo he visto, lo he vivido, yo mismo lo vivía y Dios me confrontó.
en que pensando en mi noción equivocada de que yo era uno de los escogidos, entonces allá la noción de evangelizar que a muchos se nos vendió es que tenemos que traer a los que están fuera. Y esos están mal, y como no piensan igual a mí, aunque yo les predique el amor, y la forma de predicarles del amor era decirle, oye, si tú no confías en Jesús, entonces él te va a enviar al infierno, y con eso tú crees que eso restaura una vida, ¿no? O enfatizarle el pecado, el pecado. No, si tú ves a Jesús, él nunca negó el pecado, no es que estamos ocultando las cosas malas, no, él se enfatizó es, ven te muestro quién soy yo y quién eres tú en mí, para que no sigas cayendo en la oscuridad donde no ves que ya eres amado, ¿cierto? Eh, entonces, sé que para muchos esto rompe muchos dogmas, pone patas arriba una cantidad de mala teología, pero esa es la buena noticia del Evangelio y es buena, que Dios el Padre está gozoso porque ya en Jesús Él nos escogió. Mira, si estás preocupado si eres el elegido o no, pues lo más fácil es que Jesús es el elegido. Porque Jesús, por decirlo así, es el nuevo hombre, la nueva humanidad recreada, regenerada. Y él escogió, el Padre escogió a Jesús, ese nuevo hombre generado. Por eso la escritura dice que Jesús es el nuevo Adán, el último Adán. O sea, la última Adán en el idioma original significa humanidad, la humanidad regenerada. O sea que tú no te debes preocupar porque es que Él ya escogió a todos, es en Jesús. Él te está viendo, es en Jesús. El Padre nunca más va a tener comunión con tu viejo hombre, pecaminoso, carnal, como se llame, como se describe, que está en oscuridad. Él tiene que ver contigo, es con quién eres tú en Jesús, que Jesús está en ti. Vuelvo y digo, sea que lo creas o no, seas creyente o no creyente, sea que lo veas o no, sea que lo sientas o no, porque muchas veces no es, ay, no lo siento, sí lo siento, no, es una verdad. Así a veces nuestra vida o nuestras pruebas o nuestra forma de ser de pronto nos diga, no, yo como ese elefante que estaba, no, yo como que no soy digno. La verdad de tu ser y de mi ser es que ya eres uno con Cristo. Punto. Esa ya es la verdad para el Padre y eso es lo que te debe importar y eso sí transforma tu vida. Muchos pensarán, no diga eso porque entonces eso quiere decir entonces que podemos vivir la vida como se nos dé la gana. Puede que la gracia signifique eso, pero el mismo Dios nos dice que si tú te quieres ir por el pecado, bien, o sea, por seguir en la oscuridad, pero eso va a tener unas consecuencias para ti que te van a dañar y eso es lo que Dios no quiere, ¿cierto? Entonces, la gracia no nos lleva a pecar más. El que lo haga, eso sería, el que lo haga con esa intención, intencionalmente, como soy, ya fui perdonado por gracia, ya soy salvo, no tengo que hacer nada para mi salvación, entonces voy a hacer lo que me dé la gana y voy a vivir mal, pues es algo estúpido, ¿cierto? Eso es algo tonto. Pero puede que como creyentes o aún no creyendo, haciendo cosas buenas, de todos modos todavía tengamos nuestros errores y nuestras cosas malas, pero esa no es la esencia de nuestro ser, ¿sí? Hay que tener cuidado ya cuando lo hacemos intencionalmente, eso es distinto. Y aquí quería compartirles Hechos 3:21, la palabra que aquí dice apocatastasis en el idioma original es la restauración de todas las cosas. Esto es lo que la iglesia primitiva predicaba de verdad, el verdadero evangelio. Dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿A quién? A Jesús. Está hablando Pedro de que el cielo tiene que recibir a Jesús, o sea, en su ascensión después de que murió. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esta palabra restauración es la que les digo apocatastasis, que significa, si ven, aquí dice hasta que todas las cosas sean restauradas. Y como les leía en Colosenses, la escritura dice que en Jesús Dios restauró todas las cosas. Puede que ahorita en tu vida o en mi vida o en muchas cosas no se vea en esta tierra que parece que todo está restaurado en paz, en armonía, pero es algo que ya es real, que para Dios es real y que en algún momento cuando Jesús venga y se manifieste a todos, será una realidad. La restauración de todas las cosas. Dice acá, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Si ves, desde el Antiguo Testamento ya los mismos profetas venían hablando de que el propósito de Dios era restaurar todas las cosas. Y mira este pasaje tan hermoso, ya voy terminando,
en 2 Corintios capítulo 5, uno de los que con los que Dios más me confrontó y en donde pude ver la realidad, y aquí es donde que el Espíritu Santo hable. Sé que muchos hermanos cristianos dirán, no, no, no puede ser que Cristo esté en todos y no solamente en los cristianos. Entonces dice aquí 2 Corintios 5, desde el verso 14, sí, dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. En la Reina Valera dice, nos contriñe. Sí, el amor de Cristo está allá, hay un fuego que arde para expresar ese amor. No podemos quedarnos callados, tenemos que expresarle esto a toda criatura para que sea liberada de ese mundo de ansiedad, de incertidumbre, de dolor, de tristeza, de vacío, ¿cierto? Ese es el infierno y Jesús ya vino y destruyó ese infierno para nosotros. Dice, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Mira que dice, Cristo murió por todos. Así quiere decir que todos morimos en Él. ¿Sí ves? Y ahí está incluyendo a toda la humanidad. Desafortunadamente, muchas veces han enseñado estos versículos como que esto se aplica solo a los cristianos. Eso es falso. La realidad es que todos murieron en Él. ¿Sí? Y muchos dirán, ah, Javier, entonces tú estás diciendo, entonces tú eres como universalista, ¿sí? De pronto muchos dirán, ah, tú estás diciendo, y si tú te das a dar cuenta, la iglesia primitiva en los primeros 500 años predicaban un cristianismo universalista. No es, yo veía esa doctrina como algo blasfemo, como hereje, porque muchos tienen la noción de que la verdadera doctrina es que va a haber un tormento de castigo eterno consciente. Entonces no puede haber la salvación universal. Pero si tú lees la Biblia con detenimiento, con los lentes de Jesús, no con las teologías humanas, sino con los lentes de Jesús, si tú le pides a Jesús que te hable y te muestre, te vas a dar cuenta que aunque en la Biblia no aparece el término universal, universalismo, y no estoy hablando del universalismo del mundo, ¿sí? De que, bueno, entonces todos morimos, entonces a Dios no le importó el pecado, la maldad que hubo, y entonces todos llegamos allá y bien, ya estamos todos restaurados. No es esto, nadie se va a salir con la suya. Pero Dios en la cruz del Calvario de Jesús tomó todo el pecado, toda nuestra maldad y le hizo juicio a ese pecado, le hizo juicio a esa maldad, destruyó esa maldad que nos destruye. Y Él quiere despertarnos a nuestra esencia de que ya no somos esa humanidad caída, sino que somos uno en Cristo. Ese es el verdadero despertar, ¿sí? Y puede que suceda para las personas, o en esta vida o en la otra. Aunque a algunos les parezca falso y piensen que cuando se mueren ya terminó todo para el ser humano, eso es yo también tenía esa mentalidad, es bastante pobre. La misma escritura dice en los salmos que Dios nos guiará incluso más allá de la muerte. O sea que no podemos determinar, esto es un misterio, qué pasa con una persona una vez muera. Porque yo tenía esa noción, murió, no era creyente, no, se fue para el infierno. Esa era una noción triste, no podemos determinar. Solo Dios, el Dios poderoso del universo, y la escritura dice que su voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Entonces dice, todos hemos muerto a nuestra vida antigua, o sea, todos en Cristo morimos. Asimismo Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 6, todos resucitamos, todos fuimos injertados, sembrados, plantados en su resurrección, no solo en su muerte. Es que cuando muchos dicen, usted es un cristiano universalista, no estoy diciendo eso. Pero es curioso, pero la mayoría de cristianos que tienen la noción del infierno como condenación eterna, se vuelven universalistas en Adán. Primera de Corintios capítulo 15 dice, así como todos en Adán mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve? Pero le aplican el universalismo de la condenación a toda la humanidad en Adán. En Adán todos sí fueron condenados. Eso es algo chistoso. En Adán todos murieron. Pero el versículo mismo dice, pero en Cristo todos serán vivificados. Ahí sí no le aplican la noción de salvación universal. Entonces es algo curioso como tanto dogmatismo y tanta mala teología nos lleva a que por nuestros propios intereses, para poder tener, y discúlpenme, esto va a sonar duro, para poder tener una excusa de acusar y condenar a los que no piensan igual que nosotros y de pronto nos ofenden, no están de acuerdo, ¿sí? Entonces podemos
aplicar esto a toda la humanidad. Mira, 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es un versículo que transforma en el poder del Espíritu toda esa noción falsa, ¿sí? Como les digo, todo ser humano se encontrará con Jesús. Y alguno me dirá, pero Hebreos 9:27 dice, como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Desafortunadamente la palabra juicio en las versiones contemporáneas que tenemos fue traducido de una forma de un juicio condenatorio. Pero esa verdadera palabra en el idioma original es la palabra crisis, o sea, decisión. Lo que está queriendo decir la escritura es que toda persona muere y se va a encontrar con Jesús y va a tener que tomar una decisión. La decisión no se toma solamente acá. Pero lo más tremendo es que mi salvación, mi salvación, Dios decidió salvarnos y justificarnos y santificarnos. La escritura dice antes de la fundación del mundo, porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que Él no esperó a que tú y yo hiciéramos la oración del pecador arrepentido o una decisión o nos bautizáramos para salvarnos. Él tomó esa decisión, Él, y no nos pidió permiso para que Jesús habitara en todo. Ahora, independientemente de lo que la persona decida después de morir, cuando se encuentre cara a cara a Jesús, eso ya es un asunto que tú y yo no tenemos nada que ver. Es de esa persona, es un asunto tuyo, mío, con Dios. Aun siendo cristianos, podemos pasar al otro lado y Jesús se nos puede convertir en un infierno. Y ojo, no es la noción de un castigo de tormento consciente eterno, sino que podemos recibir mal su amor. O seremos sorprendidos porque quizás si tenemos esa mente separatista que les digo que muchos hemos tenido, de que estos sí están en el combo, pero estos no están, de que estos sí están en el costal, pero estos no están. Creo que nos podemos estar llevando una sorpresa, porque ante la magnanimidad, ante la bondad de Dios, ante el amor de Dios que quiere que todos sus hijos sean restaurados, nada podemos hacer. Nosotros no podemos decidir, tú y yo no podemos decidir qué pasa con una persona después de que fallece o no, o en esta vida. Porque eso es asunto de Dios con cada uno de nosotros. Pero la verdad es que la Escritura y el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús nos están diciendo que en Él ya todos morimos al viejo hombre, pero que en Él ya todos resucitamos. Y lo más tremendo es que ya fuimos ascendidos, ascendidos, puestos en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios. Allí cara a cara como Él está con el Padre, hoy tu espíritu y mi espíritu, nuestro ser espiritual, está ahorita ya en esa presencia cara a cara con Él. A veces no lo sabemos, lo ignoramos, no estamos despiertos a eso, pero esa es la realidad que Jesús quiere que vivamos aquí, ahora mismo. Entonces dice, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Ven? Así que hemos dejado de evaluar a todos desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Mira esto, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, ¿ves? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El mensaje que tenemos que llevar la iglesia no es de condenación, no es de decirle si tú no escoges a Jesús, entonces Dios te va a condenar en un infierno ardiente. No, está diciendo es el de reconciliación, es de que despierten a lo que ya son. Porque aquí dice, Dios ya no le tomó más en cuenta el pecado a la gente. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo no está en el negocio de señalarle los pecados a nadie? Yo sé que esa es una noción que nos cuesta, pero desafortunadamente en los púlpitos actuales solo se habla de eso, de estarle restregando a la gente, pecado, pecado, estás en pecado, vuélvete.
Pero mira lo que viene a hacer Jesús, lo que viene a hacer el Espíritu. La Escritura dice que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y que está hablando el Espíritu, quiénes somos en Jesús. Dios ya no tiene en cuenta los pecados de la gente, ¿ves? Y esto te puede parecer, si eres creyente o no, si eres creyente te puede parecer inconcebible, ¿cómo así? Y yo sé que a muchos de esto les ofende porque yo fui de esos, estaba basado en mis obras. Entonces muchos dirán, entonces todo lo que yo he hecho estos años, por Dios, ¿qué? Y los que no han hecho nada, porque esa es nuestra noción falsa de la salvación, que creemos que hemos sido salvos o seremos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer, o que Dios nos descartará porque dejemos de hacer o no. Entonces, eh, es, es interesante cómo en este tiempo Dios desea, Dios desea que realmente volvamos a nuestra identidad. La fe, esto lo tomé de, de una Biblia que estoy leyendo, una versión que creó un hermano de Sudáfrica hermoso, François de Toit. Él tiene una Biblia que se llama la Biblia al espejo. Y él dice algo interesante, dice, la fe no es una decisión, es un descubrimiento. La fe es descubrir que ya somos aceptos, amados, reconciliados, abrazados, tomados en el amor del Padre y del Hijo. El gran error de la humanidad, o la mayoría de la humanidad, o la mayoría de nosotros, es seguir en esa ceguera, querer seguir en no creer en nuestra identidad. Eso sí es lo que, ese sí es el pecado, lo que nos causa dolor, ¿no? Alienación, el sentido de orfandad que muchos sienten aunque tengan su familia, sus padres, ese sentido de no tener una identidad. Entonces, hoy, en el momento en que estén viendo este video, pensaba hacerlo más corto, no sé, Dios lo permitió hasta acá. Espero que los que lo hayan visto lo vean hasta el final, lo hayan visto. Si estás de acuerdo conmigo o no, no importa. Si hay comentarios, no sé si va a haber comentarios ahí en la caja de YouTube porque no soy un youtuber reconocido. Pero que sea con mucho respeto, porque cada comentario, cada forma de pensar es valioso, así estemos de acuerdo o no, así tú digas, no, pero es que yo sí creo en un tormento consciente de castigo eterno, yo sí, esto, lo otro, no sé, espero primordialmente que esto te ayude, o así tú seas del otro bando que dice, no, yo no creo en eso, los cristianos me han decepcionado, no sé qué noción tengas, no puedo creer en Dios, no, lo único que te digo es que eres amado, eres valioso, eres precioso, no necesitas hacer nada para recibir la aceptación de nadie ni de Dios, sino vivir esa vida, disfrutar, y así vamos siendo sanados. Digo, vamos siendo sanados porque no estoy diciendo ya sané totalmente de los problemas de salud mental, no es que esté loco ni nada, pero sí, digo, yo trabajo, tengo mi trabajo, tengo mi familia, pero he tenido que ir a terapia, tanto psicológica como espiritual. y no está mal decir que necesitamos ayuda, porque eso también se convierte como en un tabú en la iglesia. No, un cristiano no puede ir, como así, sobre todo en las denominaciones carismáticas, sí, o pentecostales, donde no, pues si está en el poder del Espíritu, ¿cómo así que un cristiano va a estar deprimido? Y si vamos a ver cuántas estadísticas hay a nivel mundial de pastores que se suicidan porque los meten en el cuento de la responsabilidad, de la disciplina, de lo que produzcan, de lo que hagan. ¿Sí? Cuando a veces ni siquiera uno mismo a veces puede estar al tanto ni uno mismo de su familia. Cuesta levantar un hogar, cuesta estar al tanto del bienestar de un núcleo familiar. Imagínate una iglesia con miles o un templo con miles de personas. Es una presión porque hay un mal enfoque del pastorado, ¿sí? Un mal enfoque. El pastor también es vulnerable, los ministros, los siervos de Dios también son vulnerables, y aquí salgo a la defensa también de los que son o se denomina liderazgo espiritual, aunque la vida de Cristo no es solo de un lugar, no es solo de una organización. Tú puedes ser eh, útil, puedes estar participando en la vida de Dios siendo
un padre responsable de una familia con un trabajo, o una ama de casa, o un ingeniero, o, o un chef, un cineasta. Yo soy realizador audiovisual, ahorita no lo, no lo practico, sí no lo ejerzo porque soy servidor público de profesión, siendo escritor, siendo un biólogo marino, qué sé yo, porque ahí está el amor de Dios por toda su creación, ahí está el amor de Dios. Todos podemos y somos valiosos, no solamente en una institución religiosa. Ojo con esto, y no estoy queriendo decir que el que sirve en, en una iglesia cristiana como tal, como templo, o en una comunidad de fe, mm, esté mal, ¿no? En todo lugar, pero es que desafortunadamente se nos metió en la cabeza que la única forma de servir o de participar no es tanto el servir, aunque sí se habla de la palabra siervo, pero nosotros somos hijos, sino de participar con nuestro Padre, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, en la liberación que Él está haciendo del mundo. Lo podemos hacer de diferentes maneras, en los deportes, los que son deportistas, ¿sí? En el arte, en cualquier tipo, en la economía, ¿sí? De una u otra manera, en los cargos gubernamentales, públicos. Dios está participando con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, unos con otros, sirviéndonos en amor, en misericordia, para manifestar su gloria y su amor en toda la humanidad. Entonces, también los que son soldados militares, sí, aunque es duro estar en la guerra y tener que defender y usar armas, pero en ellos también, en todos, está Jesús, en la persona que está en la calle, que a veces ignoramos, en todos. Y te cuento los diálogos que he tenido en las conversaciones con personas de la calle, en la calle, con otras personas creyentes, no creyentes, a partir de que abrí mi corazón a esta verdad, aunque al principio fue difícil, pensé que me estaba desviando del camino, pero ha sido interesante y algo que si has llegado hasta este punto del video y de pronto mmm, te cuesta, seas creyente o no, sobre todo los creyentes, pero también al que no es creyente, pero cuando al principio dudaba, me ayudó mucho algo que dice un gran hombre de Dios que se llama Baxter Kruger en Estados Unidos. Y él dice que cuando tiene esas dudas, él dice, Jesús. Él le pregunta a Jesús, y lo podemos hacer porque Jesús está en nosotros. Jesús, muéstrame, estoy un poco ciego, estoy un poco sordo, hablando espiritualmente, por decir así, abre mis ojos, oídos espirituales, no sé cómo le quieras decir, pero yo aprendí a decirle, Jesús, muéstrame cómo tú estás en mí hoy, cómo tú estás participando, qué me estás diciendo, qué estás haciendo en mí. Y muéstrame también tú cómo estás en otros. Y sé que eso al principio da un terror, se los digo verdad. Muchos, a muchos les dará un cosquilleo, no sé qué sé yo. Pero también los impactará de ver cómo Jesús, sobre todo a los creyentes, a los cristianos, nos muestra cómo Él realmente está en otros, de verdad. Y desea que a través de nosotros y de ellos despertemos a la realidad. Y a través de nosotros, los que ya hemos creído, la importancia es que esas personas que aún no han despertado en amor puedan ver al verdadero Jesús, no al que condena, no al que rechaza, no al que es exclusivista, sino aquel en quien ya hemos sido aceptados todos. Un abrazo, Dios los bendiga con todo cariño, que tengan un feliz año viejo, un año nuevo, un nuevo comienzo, y sus vidas sean transformadas en el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.